El general Robert E. Lee es una de las figuras más icónicas de la Guerra Civil estadounidense, conocido por su liderazgo del Ejército Confederado de Virginia del Norte. Dos de los enfrentamientos más significativos de su carrera militar, las primeras y segundas batallas de Manassas, Bull Run y la batalla de Antietam, son fundamentales para entender las fases tempranas y medias de la guerra. Un documental sobre los ataques de Lee en estas batallas profundizaría en las estrategias, los resultados y las implicaciones duraderas de estas confrontaciones críticas. La primera batalla de Manassas, 21 de julio de 1861. La primera batalla de Manassas, también conocida como Bull Run, tuvo lugar pocos meses después de que estallara la Guerra Civil en abril de 1861. La Unión, bajo el mando del general Irving McDowell, lanzó una ofensiva audaz para capturar la capital confederada de Richmond, Virginia. El objetivo de McDowell era derrotar rápidamente al ejército confederado y poner fin a la guerra de manera expedita. Sin embargo, la Confederación no fue fácilmente derrotada. En este momento, Lee aún no estaba al mando. Los generales P.G.T. Burger y Joseph E. Johnston comandaban las fuerzas confederadas, pero su influencia en el ejército confederado crecería rápidamente. La batalla vio a las fuerzas de la Unión avanzar hacia Manassas, pero el ejército confederado, reforzado por tropas comandadas por el general Thomas Stonewall Jackson, ofreció una feroz defensa. La posición de Jackson en el campo de batalla le ganó su legendario apodo de Stonewall, ya que se negó a retirarse. Cuando las fuerzas de la Unión flaquearon y fueron rechazadas, llegaron refuerzos confederados bajo el mando futuro de Lee, asegurando una victoria decisiva para la Confederación. La retirada de la Unión se tornó caótica, con muchos soldados huyendo desordenadamente. La victoria en Manassas sorprendió a la Unión, que esperaba una guerra rápida, y le dio a la Confederación un importante impulso moral. La segunda batalla de Manassas, 28 al 30 de agosto de 1862. La segunda batalla de Manassas, librada en 1862, ocurrió después del fallido intento de la Unión de capturar la capital confederada en la campaña de la península. Tras la primera batalla, Lee asumió el mando del ejército confederado de Virginia del Norte. Su liderazgo y tácticas pronto se convertirían en elementos clave en la lucha de la Confederación. En Manassas, Lee se enfrentó al general de la Unión John Pope, quien había sido enviado para comandar el ejército de Virginia de la Unión. Las fuerzas de Pope, habiendo sido reunidas apresuradamente, estaban mal preparadas para la ofensiva bien coordinada de los confederados. El ejército de Lee, aprovechando su superior conocimiento del terreno y una excelente comunicación, lanzó una serie de ataques que flanquearon y abrumaron a las fuerzas de la Unión. Una vez más, los confederados lograron una victoria decisiva, obligando al ejército de Pope a retirarse hacia Washington, D.C. Esta victoria consolidó la reputación de Lee como un brillante táctico y estratega. También desmoralizó a la Unión y cambió el equilibrio de poder en el teatro oriental de la guerra, permitiendo a Lee capitalizar aún más sus éxitos y planificar futuras campañas, incluida su primera invasión del norte. La batalla de Antietam, 17 de septiembre de 1862. La batalla de Antietam, librada el 17 de septiembre de 1862, fue una de las batallas de un solo día más sangrientas en la historia de Estados Unidos, con casi 23,000 bajas. Marcó un punto de inflexión en la guerra civil, especialmente para la causa de la Unión. La invasión del norte por parte de Lee tenía como objetivo aliviar la presión sobre el sur, llevar la guerra al suelo de la Unión y, potencialmente, ganar el reconocimiento y apoyo internacional para la causa confederada. El ejército de Lee había avanzado hacia Maryland, y la batalla tuvo lugar cerca de Sharpsburg, donde el general de la Unión George McClellan se enfrentó a las fuerzas de Lee. A pesar de contar con un ejército más pequeño, las tropas de Lee lucharon tenazmente. La batalla estuvo marcada por un combate intenso y brutal, con importantes pérdidas de ambos lados. Los combates a lo largo del arroyo Antietam fueron tan feroces que no surgió un vencedor claro al final del día. Sin embargo, Lee se vio obligado a retirarse de regreso a Virginia, lo que representó un retroceso estratégico para la Confederación. Aunque McClellan no persiguió agresivamente a Lee después de la batalla, lo que fue criticado, la capacidad de la Unión para detener la invasión de Lee se vio como una victoria significativa.
La batalla también le dio al presidente Abraham Lincoln la palanca política que necesitaba para emitir la proclamación de emancipación que declaraba la libertad de los esclavos en los territorios controlados por la Confederación. Esto transformó la guerra en una lucha no solo por la unión, sino también por la abolición de la esclavitud, cambiando el enfoque de la guerra en un frente moral. El legado de los ataques de Lee. Las batallas de Menaces y Antietam destacan tanto el genio como los desafíos enfrentados por el general Lee durante la Guerra Civil. Sus victorias en Menaces lo elevaron como un líder capaz de maniobrar ejércitos más grandes de la Unión, mientras que el revés en Antietam marcó un punto alto para las esperanzas de la Confederación de lograr una victoria en suelo del norte. Las tácticas militares de Lee fueron a menudo efectivas en la utilización de las fortalezas de su ejército y en la explotación de las debilidades de la Unión, pero las fuertes pérdidas sufridas por ambos lados en Antietam ejemplificaron el brutal costo de la guerra. Si bien Lee continuó librando guerra en suelo del norte, su derrota eventual llegaría, pero no antes de haber moldeado el curso del conflicto. Un documental sobre los ataques de Lee en Menaces y Antietam exploraría las complejidades de estas batallas, proporcionando una visión de las estrategias militares empleadas, los líderes clave involucrados y las consecuencias de gran alcance que moldearon el resultado de la Guerra Civil. Estas batallas representan momentos críticos en la guerra, definiendo los primeros años del conflicto y preparando el escenario para la sangrienta lucha que continuaría durante varios años más.